Estamos en un estudio del Salmo 73, entonces los invito a abrir sus Biblias en ese Salmo. Recuerdan que la semana pasada estuvimos hablando acerca de la bondad de Dios y consideramos algunos aspectos de esa bondad de Dios y terminamos hablando de que hay un enemigo para el pueblo de Dios y este enemigo es la envidia. Dice el versículo 2, en cuanto a mí casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Versículo 3, porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos. ¿Alguna vez usted ha advertido a alguna persona y le ha dicho, mire, tenga cuidado porque por ese camino, por ese pasillo hay un área peligrosa o resbalosa y usted puede caer? Porque ya yo pasé por ahí y casi estuve al punto de caerme. Creo que una persona que ama a su prójimo le advertirá de algo como eso. Y eso es lo que está haciendo Asaf. Asaf está volviendo atrás en sus pasos, está recordando lo que pasó en su vida y diciendo al pueblo de Dios lo que él pasó en medio de esta situación. Una persona que no ama a su prójimo no le diría tal cosa, sino cada uno vaya a ver cómo le va cuando pase por ahí. Pero Dios es un Dios de amor. Dios nos habla en su palabra y nos advierte y nos ha dejado escrito para que nosotros consideremos estas cosas profundamente. Entonces, Asaf comienza y habla en el versículo 3 acerca de la envidia. La palabra envidia es la palabra que aparece allí, que ustedes lo tienen en sus presentaciones. Dice, la palabra Phtonos, no voy a pronunciarla en griego porque no sé la exacta pronunciación, pero nos habla de una mala voluntad que transmite un disgusto por el bien del otro. En hebreo la palabra kaná, que significa ser celoso. El diccionario bíblico Holman lo define como una conciencia dolorida o resentida por el beneficio de otro sumada al deseo de poseer lo mismo. Nosotros encontramos en la Biblia varias definiciones al respecto. También podríamos decir que la envidia es una mezcla de deseo de algo de resentimiento hacia otra persona que lo disfruta, pero que tú no lo tienes. Algo de eso nos puede ayudar a entender un poco acerca de la envidia. Vamos a buscar en nuestras Biblias Génesis capítulo 3, versículos 5 al 6. Génesis capítulo 3. Versículos 5 al 6. Dice, sino que sabe Dios que el día que comas de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Querer ser como Dios. Ella creyó, Eva, que Dios le había negado algo, que Dios no había sido lo suficientemente bueno para con ella. Así que consideró que podía tener aquello que se le ofrecía. Esta mentira, la envidia, la maldad de tener algo que no se nos ha dado. Ella creyó que podía tener todo el conocimiento del bien y del mal y ser como Dios. Creyó esa mentira, pero en lugar de ese conocimiento, de ese discernimiento del bien y el mal, lo que trajo para ella, al igual que su esposo, fue la muerte. Despreció la voluntad de Dios para su vida, el mandamiento que se le dio.
Ella fue engañada, su esposo desobedeció voluntariamente. Su malvado deseo no trajo más conocimiento, sino muerte y condenación, separación de Dios. ¿Y qué podemos decir de los descendientes de esta pareja? Caín y Abel. ¿Qué tuvo Caín hacia Abel? Tuvo envidia por aquel sacrificio que había dado su hermano a Dios. Entonces podemos rastrear este pecado hasta los mismos principios de la palabra de Dios. También podemos buscar Génesis capítulo 30, versículo 1 y considerar lo que se nos dice ahí acerca de una mujer. Génesis capítulo 30, versículo 1. Dice, es una de las primeras veces que aparece la palabra envidia en la Biblia. Dice, viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob, dame hijos, o si no, me muero. Tenía celos de su hermana Lea. También podemos irnos al Nuevo Testamento y ver Hechos capítulo 7, versículo 8. Hechos capítulo 7, versículo 8. Vamos a leer el 9 más bien. Dice, los patriarcas movidos, hablando de los hermanos de José, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Entonces, vemos que la Biblia nos habla en muchos lugares acerca de la envidia. Cristo señaló de dónde nace la envidia. Vamos a buscar Marcos capítulo 7, versículo 21. Marcos capítulo 7, versículo 21. ¿Y así? Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Y obviamente tenemos Éxodo capítulo 20, versículo 17, que es de donde tenemos el inicio, en el resumen de la ley, de donde sale este pecado de la envidia. Dice el versículo 17, Éxodo 20, 17, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Entonces podemos ver que la Biblia nos advierte mucho acerca de este pecado. Nos dice Asaf en este Salmo 73, porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos. Quise traer un párrafo de Brian Edwards en su libro Los 10 Mandamientos para hoy, y él dice lo siguiente: la codicia es la hermana mayor de dos mellizos, la envidia y los celos, y son difíciles de diferenciar porque nacieron al mismo tiempo y raramente se separan. La codicia desea algo más allá de su alcance. La envidia dirige todas sus fuerzas a cualquier cosa o persona que posea lo que ella quiera, y los celos tienen el miedo de perder lo que ya tienen. Bastante interesante la definición de este hombre. Entonces, comenzamos en el Salmo 73, considerando lo que nos dice este siervo de Dios. Dice, porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos. Y una de las características de la envidia es que tiene un concepto equivocado acerca de la naturaleza de la verdadera prosperidad o abundancia. Un concepto equivocado de la naturaleza verdadera de la prosperidad o abundancia. Dice Proverbios 23, 17, no tengas tu corazón envidia de los pecadores, antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo. No tenga tu corazón, y una de las cosas que debemos guardar es nuestro corazón. El Salmo 73 comienza a hablarnos de la bondad de Dios, y
Una de las cosas que sucede con la envidia es que comienza a considerar en su corazón que Dios no es bueno para con él. Tiene el concepto de la bondad de Dios, pero se olvida cómo se aplica esa bondad a su vida en particular. Asaf entonces no mira al pueblo de Dios y cómo Dios ha bendecido a su pueblo, sino que mira a los impíos, a los malos. Él piensa y medita en que por qué él, siendo un siervo de Dios, recordemos que él era uno de los que servía en el tabernáculo, por qué él, siendo un siervo de Dios, sirviendo al Señor, andando en sus caminos, ¿por qué no le va como los impíos? ¿Por qué está sufriendo estas situaciones? ¿Por qué ve que aquellos que andan lejos de Dios son bendecidos y son prosperados? Le parece algo ilógico. Y consideren esto, él está dejándose llevar por las apariencias. Le parece, pero no es la realidad. Y eso es lo que consideraremos. El pastor Henning, de donde estamos tomando la base, guía para este tema, escribe lo siguiente: el hecho de que Dios distribuye salud y riqueza es un punto importante. Para muchos cristianos profesantes, Dios no es absolutamente soberano. Ellos miran al hombre como el ser que controla su propio destino. La riqueza viene dada más que del uso de los medios establecidos por Dios, del trabajo duro y la inversión. Otros miran la riqueza como originándose de un golpe de suerte, tal como en el caso de un billete de lotería, y otros ven a Dios como alguien caprichoso. Creen que Él puede ser influenciado por la vida santa, la oración o la fidelidad para darle los deseos de su corazón, aun cuando estos deseos no sean motivados para dar la gloria a Dios. No nos equivoquemos en este punto. No estoy diciendo que Dios no recompensa la oración, la fidelidad y la santidad. Ni estoy diciendo que Dios va a anular las leyes que Él mismo ha establecido para darle a un holgazán una gran riqueza. No obstante, lo que estoy diciendo es que toda la prosperidad y el éxito provienen en última instancia de la mano divina de la providencia. Y eso consuela nuestros corazones. De ahí es donde viene la verdadera abundancia. Así que no pensemos que la vida de lujos es la recompensa por una vida de piedad y santidad. Dios puede bendecir aquí en esta tierra o puede no hacerlo. Eso está en su sola voluntad. Entonces, en relación a este tema de las comodidades, acerca de la prosperidad, quiero traer unos puntos interesantes para que los consideremos, y los he tomado del libro Guarda tu corazón, del puritano John Flavel. Les recomiendo este libro si alguno puede conseguirlo, es un muy buen libro. Quiero que consideremos algunas cosas que habla este hombre. Dice: los tiempos de prosperidad van acompañados de tentaciones peligrosas. Muy pocos de los que viven en los placeres de este mundo escapan de la eterna perdición. Qué interesante, ¿verdad? Cuidado acerca de los tiempos de prosperidad. Dice Marcos 10:25, más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Son pocos, no son muchos. En segundo lugar, considera cuántos cristianos en tiempos de prosperidad han sido perjudicados. Son pocos los hombres como Asaf. Cuántos en condiciones adversas y dificultades se mantienen humildes y en piedad, mientras que esa persona está en dificultades, está en necesidades. ¿Cómo acude al Señor? ¿Cómo le busca? ¿Cómo está delante de Él? Pero ¿cuántas veces ha pasado que en el momento en que viene la prosperidad, cuánto ha habido cambio en ellos? Las ganancias materiales suelen ir acompañadas de pérdidas espirituales. Son pocos los hombres como Asaf. Entonces, una de las recomendaciones que yo siempre he dado es, cuando tenga que tomar decisiones en su vida, que no sean decisiones basadas en lo material, sino primeramente en lo espiritual. ¿Esto va a ser bien para tu vida?
¿Va a ser bien espiritualmente para tu familia? ¿Va a ser de bendición a otros? Segunda de Crónicas 17, 5 y 6. Jehová por tanto confirmó el reino en su mano, y todo Judá dio a Josafat presentes, y tuvo riquezas y gloria en abundancia, y se animó su corazón en los caminos de Jehová, quitó los lugares altos y las imágenes de acera de en medio de Judá. No hay muchos como este hombre. Quiera Dios que realmente el pueblo de Dios tuviera un corazón así. En tercer lugar, la prosperidad material no te hará más acepto delante de Dios. Nadie por tener más riquezas o menos riquezas va a ser más o menos acepto delante de Dios. Hechos 10, 35 dice, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Y la Biblia es muy clara a decir que nosotros, los cristianos, somos aceptos en el amado, por Cristo. Entonces, más o menos riquezas no te va a hacer más acepto delante de Dios, sino que Dios lo que estima es el corazón, ese adorno interno que es de gran estima delante de Dios. En cuarto lugar, considera con cuánta amargura muchos han lamentado la locura de haber puesto su confianza en las riquezas y fuera mejor no haberlas conocido nunca. Interesante. Nosotros tenemos casos como que se nos relatan en la Escritura, como el del joven rico. Este hombre, al ser expuesto a la idolatría de su corazón en las riquezas, se fue, se alejó del Señor, y dice la Biblia, porque tenía muchas riquezas. También tenemos el relato, nos da el Señor Jesucristo acerca del rico insensato, de aquel hombre que acumuló riquezas, que pensó que llegando al fin de sus vidas, como teniendo una pensión al final, podemos decirlo así, que ahorró y dijo, ya, alma, disfruta, esté tranquilo, vas a disfrutar. Necio, no sabes que hoy vienen a pedirte tu alma y lo que tienes, ¿de quién va a ser? Debemos de considerar estas cosas en profundidad. Considera con cuánta amargura muchos han lamentado la locura de haber puesto su confianza en las riquezas, las cuales no son una verdadera confianza. En quinto lugar, daremos cuenta a Dios por cada bendición recibida y que con gran humildad debemos conducirnos cuando la recibamos. Esto debe llenar nuestros corazones de temor. Dios va a pedir cuenta de todo lo que nos ha dado un día, de todo lo que has recibido en esta vida. Entonces, entre más recibas, más vas a dar cuenta de lo que has recibido. Esto debe llenarnos de temor delante de Dios, pero también de humildad delante de Él, ya que nosotros no somos mejores que otros para recibir las bendiciones de Dios. Dios las da a quien Él quiere. Así que no somos mejores. Esto debe llenarnos de humildad. Señor, gracias. Y ayúdame a mantener mi corazón humilde si tú me prosperas en esta vida. En sexto lugar, guardemos nuestro corazón de toda avaricia. Busquemos un momento el Salmo 37, 16. Salmo 37, 16 dice, mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores. Consideremos en profundidad estas palabras, nos han dejado escritas. Lucas 12:15 dice, y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Guardemos nuestro corazón delante de Dios. La naturaleza de la verdadera prosperidad no está en las cosas materiales, sino en aquellas que son de valor eterno. Muchas veces las personas llegan a saber el precio de muchas cosas. Un hombre podía saber el precio de una casa, pero no el valor de un hogar. Un hombre también podría saber el precio de un seguro de vida para esta vida, pero no tener la seguridad de la salvación eterna que solamente Dios puede dar por su Hijo Jesucristo. Otros pueden saber el precio de un edificio enorme, que para muchos es algo impresionante, pero no conocen el verdadero valor por el cual Cristo pagó para salvar las almas.
Entonces, consideremos la naturaleza verdadera de la bendición. ¿Cuál es esa verdadera? Vamos a considerar una de estas con solo una lectura. Más adelante analizaremos más, posiblemente en otras lecciones. Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Versículos del 1 al 14. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús, que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él mismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Qué bendiciones, ¿verdad? Realmente bendiciones, que no hay forma como pagar materialmente. Cristo las ganó para su pueblo. Vamos a ver entonces ahora, en tercer lugar, los receptores de la prosperidad. Entonces, en el Salmo 73, Asaf comienza hablando de ellos. Dice, versículo 3, porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos, estos arrogantes. Como les dije al principio, Asaf está dejándose llevar por lo aparente. Y esto llegó hasta su corazón y se dejó llevar por sus pensamientos en cuanto a la prosperidad de aquellos hombres malvados. Él percibió de una forma incorrecta lo que estaba sucediendo. Entonces él habla acerca de los arrogantes. Dice la palabra hebrea para ellos es la palabra halal, que se usa mayormente en el Antiguo Testamento para indicar alabanza y adoración. Se refiere a estos hombres como personas que se adoran a sí mismos, personas que buscan su propia satisfacción y alabanza en las cosas de esta vida. Habla de ellos como personas que buscan nada más lo suyo, disculpen. En segundo lugar tenemos a los impíos. También habla de ellos en el versículo 3, dice, viendo la prosperidad de los impíos. Estos son los enemigos de Dios, no solo en sus corazones, sino también en sus conversaciones y en su forma de vivir. Vamos a ver dos pasajes, Proverbios 2:22. Vamos a ir un momento ahí a Proverbios capítulo 2, versículo 22. Dice, mas los impíos serán cortados de la tierra y los prevaricadores serán de ella desarraigados. También Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 18. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 18. Y así, y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Y uno más que está en Isaías, capítulo 3, versículo 11. Isaías, capítulo 3, verso 11. Y así, ay del impío, mal le irá, porque según las obras de sus manos le será pagado. Estos hombres malvados. En tercer lugar, Asaf menciona a los codiciosos. Eso lo vemos un poquito más adelante. Lo vemos
En el versículo 7 dice, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón. Entonces, dice la Biblia de las Américas, los ojos se les saltan de gordura, se desborda su corazón con sus antojos. Son personas que están pensando nada más en las cosas de esta vida, en los deleites de esta vida. También tenemos a los violentos, que también se mencionan en este pasaje. Dice el versículo 6, por tanto la soberbia los corona, se cubren de vestidos de violencia. El Salmo 54:3 dice, porque extraños se han levantado contra mí y hombres violentos buscan mi vida, no han puesto a Dios delante de sí. Salmo 5:6, destruirás a los que hablan mentira, a hombre insensato y engañador abominará Jehová. Son crueles, asesinos, se deleitan en declarar cómo harán mal, se autocomplacen en esto, en dañar al débil y a los pobres. Les encanta el pleito y ver cómo la gente resulta herida y lastimada. También tenemos a los ateos. Versículo 11, y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hicieron abominable maldad, no hay quien haga el bien. Estos hombres ignoran a Dios en sus planes y acciones, han suprimido la verdad de Dios en sus vidas. Además, se han exaltado en su conocimiento por encima del conocimiento de Dios. Viven como si Dios no existiera y se envanecen a sí mismos. La Biblia los describe también, como vimos ahora, como hombres necios. De todos estos habla Asaf. Hombres que no tienen temor a la muerte, que no se preocupan qué será del día de mañana cuando tengan que presentarse delante de Dios. Su vida nada más es el momento, el ahora, el ya. Se ven saludables, no pasan penurias, no se preocupan acerca de sus vidas, de su altivez. No les importan los demás, sino que piensan en ellos mismos. No le importa la situación de otros al lado de ellos. Y si pueden, los humillan. Los negocios les salen bien, aun con engaños, logran sus deseos, se burlan y hablan con doble sentido de las cosas, y hablan contra Dios y se burlan de Dios y no pasa nada. Entonces Asaf, al ver todo esto, su corazón se llena de estos pensamientos. Su vida comienza a enfocarse en ellos y a dejar su vista de la bondad de Dios. Y saca sus conclusiones. Su espíritu está atribulado al ser testigo de la prosperidad y la vida fácil de estos impíos. Y ante todo le parecía a Asaf que Dios no era justo al darle a estas personas tantas bendiciones siendo hombres tan malvados. Dice el versículo 12, he aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Pero también otros hombres de Dios consideraron estas mismas cosas. Vamos a Job capítulo 21. Job capítulo 21. Versículo 7. Dice, ¿por qué viven los impíos y se envejecen y aún crecen en riquezas? Su descendencia se robustece a su vista y sus renuevos están delante de sus ojos. Sus casas están a salvo de temor. No viene azote de Dios sobre ellos. Sus toros engendran y no fallan. Paren sus vacas y no malogran su cría. Salen sus pequeños como manada y sus hijos andan saltando. Al son del tamboril y de la cítara saltan y se regocijan al son de la flauta. Pasan sus días en prosperidad y en paz descienden al Seol. Dicen pues a Dios, apártate de nosotros porque no queremos el conocimiento de tus caminos. ¿Quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Y de qué nos aprovechará que oremos a Él? Estas consideraciones también tuvieron otros siervos de Dios como Job en medio de todo esto. ¿Por qué prospera el malo?
¿Por qué vemos todo esto que sucede? Asaf está totalmente consumido por la envidia y duda de la bondad de Dios. Y nosotros podemos también entrar en una situación similar a estos hombres, cuando pensamos muchas veces, ¿por qué aquella o aquel se va a casar y se ve tan feliz con esa persona que ni ama y ni teme a Dios? Y yo todavía aquí esperando un marido o una esposa. ¿Por qué aquel que miente tiene ese trabajo por el cual yo he tanto esperado y he actuado fielmente? ¿Por qué aquella o aquel tiene esa casa tan hermosa y yo sé que anda en negocios sucios, no cumple con las leyes y todo parece ir bien? ¿Por qué aquella, siendo una madre tan mala, tiene tantos hijos y yo no tengo ni un hijo? ¿Por qué aquel joven tiene el último celular, el más moderno, el que yo quiero, y es un joven malvado, siempre anda copiando los trabajos, habla mal de otros y todos lo quieren? ¿Por qué sufro tantas enfermedades y aquellos en sus vidas que andan en maldad, que andan en sus vicios, que andan en sus fiestas y se ven tan sanos? ¿Por qué aquella iglesia parece tan próspera y se llena tanto predicando el evangelio de la prosperidad? Todos estos pensamientos llenan nuestros corazones y podemos caer en manos de este enemigo terrible, la envidia. Quiero decirles que esto no escapa al conocimiento de Dios y al poder de Dios. Es terrible que el pueblo de Dios esté bebiendo de estas aguas de envidia y amargura, que tomen en abundancia estos pensamientos y los lleven a su corazón. Además, Dios puede permitir esto para que veamos lo que pasa cuando dejamos de confiar en su bondad, como una realidad para nuestras vidas. La tristeza y la aflicción están en el corazón de Asaf, como en el de muchos creyentes hoy en día al experimentar cosas como estas. Hoy no vamos a considerar el remedio, porque todavía nos falta leer el Salmo que no hemos leído, como todos los domingos. Pero quiero dejar estas consideraciones en su corazón. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Nunca dejemos de olvidar esta realidad, aunque a nosotros nos parece que el impío prospera. No dejemos de considerar que el Señor escribió el Salmo 73 para considerar estas cosas y para consuelo en nuestras almas. Y vamos a seguirlo estudiando durante todos estos domingos. Que el Señor nos guíe. Entonces vamos a leer el Salmo 73 completo, porque debimos de haberlo leído al principio, no lo leímos. Vamos a leerlo todo y recuerden que tenemos como propósito memorizarlo. Entonces, si pensamos que al final de este mes de abril podemos memorizarnos una parte, podríamos considerar aprendernos tal vez hasta el versículo 9 para el final de este mes, tenerlo ya memorizado. Vamos a leerlo entonces. Dice, Salmo 73, Salmo de Asaf, dice: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestidos de violencia. Los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia,
hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. Como han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores. Como sueño del que despierta, así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Señor les bendiga. Dentro de unos instantes, 10 y 15, volveremos con el culto. Señor les bendiga.